yo no tengo la posibilidad de negociarlo. Entonces, sí habría que ver nuevos mecanismos, incluso hasta de compra, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias por la atención. Gracias, doctor Dongo. Voy a darle la bienvenida a la doctora María Rosario Lázaro, representante de la DIGEMIT, al doctor José Ignacio Beteta, de la Asociación de Contribuyentes del Perú, y a Carla Ruiz de Castilla, de Biored Perú. Vamos a tratar de hacer comentarios puntuales a la exposición de la DIGEMIT. En realidad debimos iniciar, pero ya que el doctor Dongo ha tocado los dos temas materia de la agenda, vamos a continuar y sobre la base de ambas exposiciones podremos seguir ya el orden de comentarios. Doctora Lázaro, puede usted empezar. Buenos días con todos. Disculpando por el retraso. Sí, el tráfico es muy pesado. Tengo un inconveniente, al parecer creo que se ha caído del USB, el PPT. No sé si podríamos tener acceso. MINSA, Ministerio de Salud. Sí, Ministerio de Salud. Creo que si no, se cayó el USB, lo siento. Perdón. Tenemos una cosa. Tal vez mientras que lo puedo. Ahora que quería. El correo. Que puede iniciar con otra persona. Sí. Sí, esperamos un minutito, por favor. Con la parte operativa. Bueno, ¿sí se ve? Okay. Como decía, buenos días con todos. Vamos a tocar el tema de lo que nos demanda en la mesa el día de hoy, que es la evaluación de tecnología sanitaria y del financiamiento de medicamentos de alto costo, que era el tema central. Un poco para darnos un panorama de lo que vamos a mencionar.
No sé si le das la siguiente. Ok. El contenido, básicamente, los tópicos que vamos a desarrollar es básicamente qué cosa es una tecnología sanitaria, sí, para centrarnos, y entiendo que el preámbulo ya le ha dado el doctor Víctor Dongo inicialmente. Un tema de marco regulatorio y adicional en qué se centran, qué es lo que sirve de utilidad básicamente las evaluaciones de tecnología sanitaria y obviamente cómo estamos en evaluaciones de tecnologías sanitarias en el país, ¿sí? Okay. Y luego vamos a definir un poco el tema del financiamiento de tratamientos de enfermedades de alto costo, como bien lo mencionaba el doctor, a través del Fondo Intangible, que es el FISAL, ¿sí? La siguiente. Como bien decíamos, es importante tener en cuenta qué cosa es una tecnología sanitaria. Y como ustedes comprenderán, las tecnologías sanitarias están definidas como intervenciones en general que pueden ser no solamente medicamentos, sino pueden ser dispositivos médicos, procedimientos relacionados a terapias o nuevos tratamientos que uno pueda ir desarrollando abocado básicamente al sistema de salud y en algunos aspectos relacionados a sistemas organizativos que también involucran a veces decisiones de incorporaciones dentro del propio sistema, ¿no? Y que nos van a ayudar obviamente a promover la salud, prevenir y hacer también diagnósticos, de ser el caso, por algunos nuevos screening que puedan ser desarrollados y tratar de ver si se necesitan de implementarse, cuántas veces se tendría que realizar para mejorar. O algunos tratamientos que también puedan ser a largo plazo, dependiendo de la naturaleza del tipo de la intervención. La siguiente. Es en ese contexto de determinar qué cosa es una tecnología sanitaria para llegar a definir, ¿no?, en qué consiste una evaluación de tecnología sanitaria. Si bien es cierto, la evaluación de una tecnología sanitaria es un proceso multidisciplinario, conlleva obviamente a desarrollar y a esquematizar un sistema de información que tiene que cumplir siempre ciertos criterios. Tiene que ser sistemático, tiene que ser transparente, es decir, evitar el sesgo en la evaluación, y esta tiene que ser de forma rigurosa para que se pueda transparentar este tipo de desarrollo de la evaluación propiamente dicha, que incluye algunos aspectos en el desarrollo de esta evaluación de tecnologías, obviamente los aspectos médicos, que están relacionados más a la parte clínica de lo que se va a desarrollar, básicamente asociada a la tecnología sanitaria, algunos aspectos sociales, en este caso de ser necesarios, la parte económica, la parte ética, que están relacionados íntimamente al uso de la tecnología. ¿Y qué nos va a permitir con esta información? Obviamente proporcionar una información que es netamente confiable y es útil para que el tomador de decisión, en este caso, de su mejor, digamos, decisión en base a esta información que uno es la que transparenta. ¿En qué se utilizan o para qué nos están ayudando estas evaluaciones de tecnologías sanitarias? Y eso se conocen básicamente para introducciones de tecnologías a los sistemas de salud como nuevas, ¿sí?, de las que ya se vienen manejando de forma convencional, y básicamente también en la elaboración de guías de prácticas clínicas que también se desarrollan como ministerios o dependiendo de los protocolos o algunas instancias del sistema sanitario. ¿Qué va a permitir, obviamente, toda esta evaluación a contribuir a que nuestra asignación de recursos, si bien lo conocemos como sector público, siempre son limitados, por lo tanto, esa asignación de recursos sea la más eficiente y que sea sostenible, obviamente, para el sistema de salud, porque los recursos, si bien lo mencionaron anteriormente en la lámina que escuché, como ustedes comprenderán, cada cierto año se va recortando mucho más los presupuestos al margen de las posibilidades de ejecuciones. Entonces, todo eso también conlleva a que el tomador de decisión frente a estas evaluaciones de tecnologías sea la más acertada. La siguiente. Esto es un panorama más o menos para darnos una idea de qué aspectos en general y tipos de informes de evaluación de tecnologías existen, ¿sí? Se manejan evaluaciones de tecnologías rápidas a nivel mundial, al igual que evaluaciones de tecnologías completas. ¿En qué se diferencian? Básicamente en aspectos, en el caso de las rápidas, que se desarrollan la problemática, cómo es que se usa la tecnología actualmente y alguna descripción un poco más detallada de la tecnología, qué características importantes tiene o esas bondades aparentemente que están demostrando la tecnología, y se desarrolla también los aspectos críticos que son el tema de la seguridad y la efectividad clínica. Esos 4 puntos, que son pilares dentro de las evaluaciones de tecnologías rápidas,
distinguen básicamente para un tomador de decisión cuando requieren unas evaluaciones de tecnologías completas, que adicional a esos 4 temas se desarrolla el tema de costos, de las evaluaciones económicas como un complemento para las decisiones dependiendo a veces de la naturaleza de la propia tecnología. También se desarrollan aspectos éticos, aspectos organizacionales que les mencionaba, los aspectos sociales para ver el impacto dentro de la sociedad, básicamente algún grupo poblacional que pueda requerir, ¿sí? Y aspectos legales de ser necesarios. En esa intención es que nosotros, como bien, como país, la siguiente, como país nos enmarcamos básicamente en la política andina de evaluación de tecnologías sanitarias, que es la que nos da ese alcance para desarrollar e impulsar el trabajo que se viene dando de evaluación de tecnologías a nivel nacional. Obviamente nos vamos a entrar en la parte pública, porque la parte privada no conocemos mucho a detalle cuál es ese trabajo que se ha estado desarrollando y si así ha sido, cómo es que lo transparenta esa información. La política andina nace básicamente de una intención de los ministerios de la comunidad andina, básicamente para que se impulsen que esas decisiones que se estén tomando de nuevas incorporaciones o decisiones de algunas políticas de salud sean las más idóneas en base justamente a la implementación de las evaluaciones de tecnología en los países. Es por eso que la política está contribuyendo básicamente a lograr que los países de la subregión tomen decisiones, como le decía, en intervenciones de salud basadas en la mejor evidencia que encuentre disponible. Tiene 3 lineamientos grandes que están relacionadas básicamente al fortalecimiento del rol rector de las autoridades sanitarias en el desarrollo justamente de las evaluaciones de tecnologías, así como la implementación propiamente dicha de las evaluaciones de tecnología a través de cada uno de los ministerios y que permitan justamente que se pueda desarrollar y articular el trabajo conjunto entre no solamente las entidades locales de los países, sino también articulándose ese trabajo tipo red en relación a los países de la región. La siguiente. Es en este contexto que como país básicamente nos vamos a centrar en el tema de las entidades públicas que realizan evaluaciones de tecnologías, si bien es cierto lo mencionaba el doctor Víctor. El Seguro Social ya desde 2015 viene trabajando en evaluaciones de tecnologías, tiene un instituto denominado el Instituto de Evaluaciones de Tecnologías en Salud y adicional como Ministerio de Salud tenemos 2 organismos, 2 entidades, que es el Instituto Nacional de Salud, que también a través de la unidad, que es el UNAGES, la Unidad de Generación de Evidencia, que es la que se encarga también de hacer evaluaciones y que se ha venido desarrollando en estos últimos años. Como DIGEMIT, también nosotros desarrollamos evaluaciones de tecnologías, hemos estado desarrollándolos en el marco de diferentes procesos, no solamente para el tema de pedidos a veces del propio ministerio, el viceministerio a veces que nos solicita de nivel central, o sino también dependiendo nuestra principal razón de ser de los establecimientos de salud o las IPRES, que son las que demandan una evaluación básicamente enfocada en la población que está atendiendo, con determinadas condiciones clínicas muy particulares. Es en esa lógica que más o menos les muestro la siguiente. Estos son algunos ejemplos de evaluaciones de tecnologías del año pasado e inicios de este año que están públicas y esa es una de las razones de las evaluaciones de tecnología, que es transparentar la información para que todas las instancias correspondientes, al igual que los profesionales de salud, puedan tener acceso y conocer, obviamente, las decisiones que se toman en el marco de estos desarrollos de evaluaciones de tecnologías. Bueno, las que la ven al costado de fondo rojo es la de DIGEMIT, ¿sí? La última que hemos desarrollado es una para utilización de un antirretroviral para pacientes justamente que se enmarca dentro de las políticas del ministerio, todo lo que es. En el caso del instituto del INS, de la UNAGES, últimamente tengo entendido que han pedido una evaluación para una enfermedad, justamente una rara, una enfermedad de Gaucher, y de una tecnología como el caso del medicamento de imiglucerasa. Y en el caso del IETSI, que también es otro claro ejemplo, es el tema de un producto para manejo en cáncer, que me parece que es el bevacizumab asociado a una quimioterapia. Estos son ejemplos claros de lo que nosotros hemos estado desarrollando. Obviamente hay una intención de cooperación
a fin de evitar duplicación de esfuerzos, justamente en el trabajo conjunto que se está desarrollando, por lo menos en estas 3 instancias, que son las que hemos tratado de articular y transparentar nuestras formas de trabajo a fin, como le digo, de mejorar las capacidades y no duplicar el trabajo conjunto que se desarrolla en cada una. La siguiente. Eso es en relación, obviamente, a lo que es evaluaciones de tecnologías. Ahora nos vamos a entrar, en el tema de financiamiento de tratamientos de enfermedades de alto costo, básicamente como Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. Si bien es cierto, tenemos una población que está ya casi en más de 30 millones, 31, 33 millones creo según la RENIEC aproximadamente. Eso es más o menos para darnos una idea cómo es que se está dando ese aseguramiento de acuerdo a nuestra población que tenemos, en este caso como país, y que si podemos darnos una idea, estamos hablando de un 44% que está cubriendo el SIS. Hay una aproximación de 23.5% para el caso de la población asignada al Seguro Social. Hay una aproximación de otros seguros, creo que está en 7% aproximadamente, y todavía tenemos una brecha sin seguros de 23.5%. Obviamente el SIS está representando en datos, según la RENIEC, aproximadamente 17.400.000 personas, ¿sí?, que se encuentran afiliadas dentro del SIS. Es en ese contexto, la siguiente, que tendríamos que mirar justamente el fondo intangible, ¿no? ¿Cómo es que se financian estos tratamientos relacionados a las enfermedades de alto costo? Tenemos un FISAL, un fondo intangible solidario de salud, en el cual, si bien es cierto, es un órgano desconcentrado del Seguro Integral de Salud, con un presupuesto, una unidad ejecutora adicional, pero que tiene ciertos recursos limitados que cada año se van a veces disminuyendo, y que es el encargado básicamente del financiamiento de enfermedades de alto costo. ¿Qué cobertura? Obviamente nuestras personas aseguradas al Seguro Integral de Salud, y que tiene como un fin principal el acceso a la prestación de servicios, en este caso de alto costo, para las poblaciones principalmente vulnerables y con menores recursos económicos. Este fondo intangible, la siguiente, como bien decían anteriormente en la exposición, la cobertura no es, digamos, la totalidad. Hay unas prioridades que se entienden que son las que maneja y que el Ministerio ha determinado a través, si bien se definieron un listado de enfermedades de alto costo, que sucedió en el año 2012, que tiene una cantidad aproximada de 7 cánceres priorizados, incluye, aparte del tema de la insuficiencia renal crónica, son solamente los cánceres, en este caso, que se determinaron para en ese momento, los de mayor prevalencia, y que eran obviamente las que se iban a cubrir. Estamos hablando de cáncer de cuello uterino, estamos hablando de cáncer de mama, colon, estómago, cáncer de próstata, las leucemias y en el caso de linfomas. Y el caso también de las insuficiencias renales crónicas, que son las prioridades que se dio en ese momento del 2012. Posterior a eso, se definieron el listado de acuerdo a, según las prioridades, se determinaron 4 grupos por prioridad, que si bien es cierto, casi 400 diagnósticos, de los cuales solamente por un tema de financiamiento y priorización se contemplaron a las de muy alta prioridad, y que es el grupo 1. Ahí contemplamos el caso de las hemofilias y me parece que 2 más que ahorita no las recuerdo, pero igual son no más de 8 condiciones clínicas que están dentro de ese grupo de muy alta prioridad. Y hace 3 años, el listado que también decidió incorporar procedimientos de alto costo para el tema de financiamiento, y estamos hablando de trasplantes de médula ósea, renal y hepática, ¿sí? Esas son, las coberturas que actualmente está teniendo el FISAL a través de, como unidad ejecutora del SIS, y que viene, obviamente, coberturándose. La siguiente. Si bien a partir del financiamiento que ellos delimitan con esta priorización, el FISAL cubre en base a 2 aspectos. Primero, tiene que tener una autorización de cobertura de la prestación, y obviamente va de la mano con la cobertura financiera, es decir, si yo tengo la capacidad de poder garantizar ese financiamiento y darle la sostenibilidad del tratamiento que corresponda. Es esos dos aspectos principales que se considera dentro del financiamiento para la cobertura, obviamente, de una enfermedad
o de un producto o un medicamento que estaría contemplado dentro de alto costo. La siguiente. Estos son algunos medicamentos que han sido cubiertos a partir del 2012 hasta, me parece que es hasta septiembre del 2018, que hemos intentado darle una mirada, que sigue cubriéndose por el FISAL, y ahí podemos ver más o menos la gama de medicamentos que están considerados de acuerdo a la condición o a la enfermedad, en este caso, que se está atendiendo, ¿sí? Ahí vemos en el caso de cáncer, si más la primera es una enfermedad rara huérfana cubierta. En el caso de la segunda, que es para leucemia, las dos siguientes, que son para cáncer de mama, que son el trastuzumab, y obviamente el caso de las leucemias subsiguientes con otros 2 medicamentos, y una segunda, que es el caso de la hemoglobina como complemento para el caso de una enfermedad rara, y los siguientes que son linfomas y leucemias, que también son 2 medicamentos que se emplean como parte de los tratamientos, dependiendo de las condiciones, obviamente, que se dan por los pacientes. Esta lámina puede más o menos darse una idea cuánto es ese monto que se ha ido gastando, ¿sí? Cuál es esa suma, digamos, de dinero o de financiamiento que se ha ido garantizando y que se ha ido dando en estos, digamos, 12, casi 6 años, ¿sí? Del tratamiento coberturado para algunas enfermedades consideradas por el FISAL. La siguiente. Asimismo, también, cómo es que se ha ido dando la evolución en el caso de los pacientes que han tenido acceso, en el caso de las enfermedades con una prestación de una enfermedad oncológica. Como ustedes pueden visualizar, ahí están los 7 cánceres que han sido priorizados y los cuales se cubre y se garantiza desde el 2012 hasta el 2016. ¿Sí? La evolución ha ido en incremento, básicamente, en las atenciones de estos pacientes. La siguiente. De igual forma, en el caso de la prestación o la atención propiamente dicha, ¿sí? Es decir, que estoy cubriendo no solamente el tema del tratamiento de medicamentos, sino todo lo que contribuye con lo que conlleva a la atención y la prestación por los pacientes. La siguiente. Asimismo, cómo es que se han dado en el caso de insuficiencia renal crónica la cobertura, como ustedes pueden ver, del 2015 al 2016. Ha habido un incremento bastante alto en el caso de insuficiencia renal, si bien decía el doctor, el gasto es bastante alto por el tipo del tratamiento, y no solamente el tratamiento, sino en sí la hemodiálisis propia, ¿no? Todo el sistema que involucra la atención. Y asimismo, en el caso de algunas enfermedades raras o huérfanas que han sido priorizadas, y como ustedes pueden darse cuenta, del 2014 al 2016, la brecha o la cantidad es alta, ¿no? O sea, si antes en 2014 yo no cubría, entre el 2015 y 2016 se han ido incrementando ya más de, aproximadamente son creo como 300 atenciones que se han dado en relación, obviamente, a las enfermedades que se han considerado, no son todas, sino las que se han ido dando de forma específica para algunos pacientes. La siguiente. Bueno, yo creo que, no sé si eso es todo para cualquier comentario. Muchas gracias, doctora Lázaro. Vamos a seguir con la rueda de comentarios. Les pido ser puntuales para poder aprovechar el tiempo. Y básicamente sobre la exposición de la doctora y la exposición del doctor Dongo. Vamos a empezar por los representantes de la clínica Ricardo Palma. Muchas gracias, congresista. Muy buenos días nuevamente a todos. En primer lugar, para felicitar y por la presentación a la doctora Lázaro, en segundo lugar, y inicialmente al doctor Dongo. Probablemente lo más lógico hubiera podido ser que sean al revés las presentaciones. La parte teórica la puso muy bien la doctora Lázaro. No quiero en realidad tomar tiempo porque es clarísimo, son clarísimos los puntos que han dejado para la discusión tanto el doctor Dongo como la doctora Lázaro, más probablemente el doctor Dongo. Y el tema es, en la evaluación de tecnologías sanitarias, la parte de la evaluación económica es una parte solamente. Entonces, cuando se habla de CALIS o DALIS, cuando se habla de años de vida libres de enfermedad, cuando hablamos de este tipo de resultados, la parte del umbral es la que recuerdo hace algún tiempo cuando examinábamos, es
quién define cuál es el umbral que el país está dispuesto a pagar. Y en parte tiene que ver con el PBI, etcétera, pero la respuesta que habitualmente recibimos como consenso es lo que el país esté dispuesto a pagar. Y lo que el país está dispuesto a pagar para determinado grupo de enfermedades siempre termina resultando materia de discusión. Y no estoy hablando acá de conflicto de intereses, no estoy hablando acá de cualquier otro interés que es el de abarcar la mayor parte de enfermedades o de alto costo o enfermedades huérfanas y raras. Creo que el punto clave que ha señalado el doctor Dongo, y en eso coincidimos, es cuando se considera que algo es de alto costo. Y bueno, esto finalmente va a depender del umbral, que a su vez es materia de discusión. El sector privado, particularmente en la clínica donde trabajamos, y creo que es más o menos la realidad en las otras instituciones, no tenemos probablemente la misma epidemiología, tomémoslo en el término más correcto, que el resto del país. No quiere decir que tengamos enfermedades diferentes, las tenemos en proporciones diferentes probablemente que las que tiene el Ministerio o quizás de Salud. Tampoco tenemos necesariamente, de hecho, la misma epidemiología de aquellos que no tienen acceso a los servicios de salud. De las dos presentaciones, más allá de los temas de discusión, lo único que yo podría agregar que no se contempla en ambas es el tema de la disponibilidad. Ok, finalmente tenemos el dinero, tenemos al paciente, tenemos la disposición, pero no tenemos el medicamento, y no tenemos el medicamento de manera continua, constante, permanente, perenne, para poder asegurar el tratamiento, sobre todo cuando se trata de enfermedades crónicas. Creo que este es un tema que, como prestadores de servicios, nos vemos limitados en algunas oportunidades, felizmente no muchas, pero suficientes como para mencionarlo, y que es un tema que debe tomarse en cuenta. No solo es que tenga el acceso el paciente al medicamento, tanto desde el punto de vista geográfico como económico, sino que puede existir la posibilidad que este medicamento esté disponible en el momento en el que se lo necesita. Muchas gracias. ¿Alguna más que desee intervenir? Señor José Silva Pellegrini de Adifan. Primero que nada, agradecer la iniciativa, sobre todo de que se establezcan foros como estos de conversación de índole político, porque técnico tenemos otros, ¿no? La DGMI, los institutos, etcétera. Sin embargo, si algo carece el país en general en los temas de salud, y por lo tanto también de medicamentos, es precisamente una política que se ejecute. Si no se ejecuta algo, son buenas intenciones, es una relación de buenas intenciones. Si se ejecuta, empieza a convertirse recién en política. Acabamos de ser testigos hace no más de una semana que pronto en algunos hospitales llamados de solidaridad encontramos personajes que prescriben productos que no tienen registro sanitario, que no tienen sustento médico, ningún tipo de sustento, y que a su vez eso genera por intercambio, unos bonos o premios por la prescripción, seguramente a lo que podríamos llamar pacientes que no lo necesitaban, o por lo menos que no podría demostrarse que le iba a hacer el bien que supuestamente hace. Pero, ¿qué es lo que debemos ver de eso? Uno, que mientras por un lado nosotros pretendemos estar en el top de la tecnología, de hecho hay disposiciones que se pretenden poner en marcha en el Perú que no se cumplen en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Europa. Y por otro lado tenemos la verdad, que tenemos algunas instituciones que no pasarían por ninguna revisión de índole técnico, tecnológico, científico, médico, cualquiera de esas. No es un ánimo de crítica, se lo digo con sinceridad porque esto lo venimos viendo desde hace muchísimos años, sino para que veamos realmente qué es el Perú y dónde nosotros nos estamos enfrentando. Cuando tomamos una política, no debe, por ejemplo, dejar
de iluminar el tema del acceso. Yo no puedo dar dispositivos que atenten contra el acceso de los pacientes, en este caso el medicamento, se acaba de decir de que puede representar más del 40% del costo del tratamiento de salud. Pero, adicionalmente a eso, tenemos una falta de visión de política de salud, que lo acabamos de ver. Entonces, el primer título sobre el cual yo pondría al tema de medicamentos con relación a los pacientes, que es el objetivo fundamental de todo el esfuerzo que nosotros hagamos, es que debemos tener claro lo que es llamémosle lucha, que ya la palabra lucha se ha devaluado, pero en todo caso enfrentamiento al comercio ilegal de medicamentos. Existe comercio ilegal de medicamentos. El comercio ilegal de medicamentos antes estaba visto solamente en Capón, en El Hueco y en lugares parecidos en distintas partes del Perú. Pero de pronto empezó el Estado a comprar productos falsificados, demostradamente falsificados, lo cual me dice que nuestros esfuerzos por el lado de la lucha contra el comercio ilegal de medicamentos no son suficientes. De hecho, son insuficientes. Eso lo conoce perfectamente la DGMIT, lo conocen las autoridades y lamentamos que existan ese tipo de problemas. Pero sí advertimos que debemos nosotros saber sintonizar hacia dónde queremos ir con cada uno de nuestros esfuerzos. Punto 1. Punto 2. Acabamos de ver que mientras se pretende que efectivamente hay poca disponibilidad económica para la compra de determinados medicamentos, por otro lado, nos sobran 300 millones de soles en un año, o 200 o 100 y pico de millones de soles, y que con 80 hubiera resuelto todo el problema, por ejemplo, del cáncer en nuestro país. No del cáncer, perdón, de los tratamientos contra el cáncer en el Perú. Entonces también ahí hay un problema de sintonía. No estoy sintonizando adecuadamente mis esfuerzos de gestión con mis disponibilidades económicas, incluso con el manejo de mis presupuestos. No, yo no puedo ir más allá porque nosotros siempre estamos restringidos. Oye, un momentito, sí hay que gastar más, hay que invertir más en salud, hay que invertir bien, pero invertir más en salud sin temor. O sea, si en algo no podemos nosotros ser restrictivos es precisamente en cumplir con el primero de los elementos que nos hacen ser igualitarios en un país, que es la salud. El segundo es la educación. Y curiosamente, y adicional a esto, el Estado peruano funciona como un depredador del mercado. O sea, en este momento, y ha sido en este gobierno, que se dicta un decreto legislativo 1444. Este decreto legislativo le permite al Estado, al MINSA y después ahora a ESALUD, salir y comprar directamente y a dedo medicamentos en empresas en el extranjero que no estén en el Perú. Miren lo que estamos hablando. O sea, no pagan impuestos acá, no han hecho ningún tipo de inversión, no han registrado sus productos, no reparten los productos, vale decir, no lo sacan de la aduana y lo llevan a cada uno de los, y sin embargo les pueden asignar la compra de medicamentos, porque eso significa sincerar precios. ¿Qué es sincerar precios? Nos vamos a quedar otra vez con la definición entre qué cosa es un producto de alto costo, cuál es no lo es. ¿Qué cosa es sincerar? Sincerar no es agarrar el mercado, ¿no?, y empujarlo, jalonearlo por todos lados y pretender que el mercado cumpla con sus reglas, con su rol, que es un rol de mantener, ¿no?, la situación de los precios, los costos, los accesos y todo eso dentro de una tónica. Yo no puedo atentar contra la inversión privada saliendo como Estado a comprarle a cualquier otro un producto competidor que o se fabrica en el Perú
o se comercializa por empresas que están acá constituidas, que tienen un gerente, tienen un director técnico que ponen sus cabezas como responsabilidad de que esos productos que se comercializan son adecuados. Yo no puedo ser entonces, como Estado, o no puedo pretender a través de un dispositivo que por supuesto que ha sido ya denunciado en la comisión constitucional, porque además es inconstitucional y toda la parafernalia que pueda venir después de eso. No puede ser que el Estado actúe de esa manera. ¿Qué cosa estoy reforzando? Que equivocamos nuestras políticas relativas a los medicamentos. No gasto el dinero que tengo, le compro a quien quiera, cuando quiera, ¿no? So pretexto de que hacen un trabajo ahí de análisis disque de mercado, pero si a uno lo obligan a llevar la mercadería a cada uno de los hospitales, 80, 100 hospitales, y el otro no lo hace, a tener un gerente y haber registrado y haberse pasado 2 o 3 años en un registro sanitario, el otro no lo hace, porque después se cuelgan en el registro sanitario del que hizo todo el trabajo. Eso es a lo que nos enfrentamos realmente acá. También se ha mencionado que van al hospital y no hay el producto, pues. No hay el producto, le han prescripto, van, no hay, sale a la calle. Sale a la calle y ya hemos escuchado acerca de la relación que existe entre los precios de un DCI, un genérico, con un genérico, incluso el de la calle. Si salen a la calle y van y piden un producto y esa botica tiene productos propios, ¿cuál cree que van a recomendar? ¿Los de más bajo costo o los propios? No hay que forzarse. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros, a través de nuestra legislación, nuestra regulación, hemos sido permisivos en alterar el mercado. Si el mercado funcionara adecuadamente, todas estas cosas no existirían. No es la mitad de los problemas de exceso de precios altos de los medicamentos que tanto se menciona, es debido a que el Estado no hace su trabajo, que los gobiernos no hacen su trabajo, y encima sacan dispositivos que van contra precisamente eso. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? Disminuyen, por ejemplo, aquellos que trabajan formalmente, le disminuyen la masa crítica. ¿Y a dónde pasan sus overhead y sus gastos generales? Se lo pasan a los otros productos, más costo. ¿Por qué? Porque ha intervenido en un acto depredatorio, insisto, por parte del Estado, en supuestamente bajarle los precios, pero los registros sanitarios los paga el Estado, los profesionales los paga el Estado. En el otro caso los paga el sector privado. Yo lo que reclamo en todo caso acá, y después voy a hablar 2 líneas sobre intercambiabilidad, porque es muy fácil resolver eso, es que debe confiarse en el funcionamiento adecuado del mercado, no debe interferirse, porque los precios, lo he dicho varias veces, son un indicador. Si los precios son altos es porque algo funciona mal. Es porque ha habido intervención en el mercado y los precios se han ido hacia donde no debía. Por ejemplo, ha disminuido el acceso. No hay competencia, los precios van a subir. Si yo promociono la competencia, fomento el acceso, los precios van a bajar. Ese es uno. Con respecto y esos son algunos de los temas que tienen que ver mucho con la intervención y la falta de conocimiento o la distancia que hay entre lo que debería ser políticas y lo que es realmente la gestión. Con respecto a la intercambiabilidad, para ser muy corto, si nosotros solo tomásemos el tema de la intercambiabilidad y hago un copy-paste de la ley al reglamento que se está pretendiendo, resolví el problema. Y seguramente por ahí le saco eso de que me han infiltrado a Brasil casi como un país de alta vigilancia sanitaria. Y con eso tengo resuelto el problema, y en 15 días, en 20 días está el tema de la intercambiabilidad, y por lo tanto la puerta abierta a la clasificación clase 4 de la OPS,
porque lo otro que es la parte de buenas prácticas de manufactura es relativamente sencillo, porque basta con tener un seguimiento de lo que se está haciendo, como no es un requisito indispensable, ya sería suficiente para pasar a la clase 4. He sido lo más corto que pude. Muchas gracias.